Hola amigos y amigas de YouTube. Pues hoy os traigo un video distinto, pero que tiene que ver con la historia también. La mayor parte de las cosas que nos han contado están mal contadas. El 90% de lo que enseñan en la escuela no muestra la auténtica historia porque está sesgado. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los profesores que hoy están tanto en América Latina como incluso en España y Estados Unidos. Escuelas y universidades están llenas, saturadas de personas con mentalidad de izquierda. eh, pues ya estamos hablando de personas que tienen una mentalidad muy sesgada, que solo te van a hablar de esto, pero esto otro que está acá no te lo van a contar. Para que puedan entender mejor, si ustedes cogen un telescopio y tratan de mirar al espacio para ver las estrellas, en realidad ustedes no están viendo ni siquiera un 1% de todo el universo. Ustedes solo están viendo una minusculísima cosita en todo el universo. Y eso es lo que desgraciadamente, pero ojo, tú no puedes decir que ese es el espacio. Eso es solo una mínima, minimísima expresión del espacio, del universo. Pero ellos te venden que eso es el universo. Y no, no es cierto. Hay muchos mitos sobre la conquista de los españoles en América, que fue criminal, que mataron. Yo me acuerdo cuando estudié en la historia de Cuba, te ponían a los taínos como, ay, qué nobles eran tan buenos, eran tan mansitos, eran tan buenos, tan nobles, y allí pues todo bien, todo bien. Los malos eran los españoles que llegaron a matar y asesinar y oh, qué malos eran. Sí, sí, entonces te lo infantilizan tanto que llegan a punto de decirte los buenos y los malos. Así no funciona la vida. En realidad, existen, desgraciadamente, muchos matices. La vida está llena de personas que tienen muchas cosas positivas y algo de negativas, y otros que tienen demasiadas negativas y alguna que otra positiva. Os voy a poner un ejemplo. El que vio la película El Padrino, cuando tú ves el personaje precisamente, Marlon Brando, interpretado por Marlon Brando, eh, el tipo era capaz de matar al que sea y mandaba a matar al que sea. Nada más que levantaba la mano, daba una orden y acababan con el que fuese. O él mismo incluso lo llegó a hacer. Pero sin embargo era una persona muy familiar, era una persona que quería mucho de su familia. O sea, aún siendo un malo, siendo un HP, y no estoy hablando de ordenadores, era un tipo que tenía cosas positivas. Pues esto mismo pasa también con los negativos y con los positivos. Hay gente que son positivos, gente que tiene muchas cosas buenas, pero bueno, evidentemente nadie es perfecto. Pero eso es una cosa versus que tú quieras poner al malo muy malo recontra malo, como hacen las novelas estas latinas de que ¡ay, ay, ay! Y el bueno, bueno, tan bueno que es hasta imbécil. Entonces no, así no funciona la vida. En realidad no es así. La realidad es que hay matices, hay cosas, hay un par de películas que os puedo recomendar. Una que es de dibujo animado, que se llama Zootopia, o que es sobre la historia de una conejita que quiere llegar a ser policía. Y está muy bien, sobre todo como termina, como diciendo las cosas no son tan sencillas como te las pintan. Son complicadas, pero hay que aprender a bregar con ellas. Y tú no puedes victimizarte o querer a señalar a una persona como el malo de todo, responsable de todo lo malo que sucede, cuando en realidad no es así. Y otra película que os puedo recomendar, que no tiene que ver con la idea, sino con la historia, es Apocalipto, en la cual podéis ver de una manera muy clara que en esas sociedades precolombinas habían castas sociales, habían esclavistas, habían asesinos en masas y habían pueblos que eran sometidos y otros pueblos que eran sometedores. Entonces no eran todos tan nobles ni tan buenos, ni todos cantaban el Kumbaya, ni todos estaban ahí con la madre natura. No, así no funcionaban las cosas. Pasaba lo mismo que en Europa, pasaba lo mismo que en Asia, pasaba lo mismo que en África. Habían grupos que eran dominantes y eran grupos dominados. Siempre ha existido eso en cualquier parte del mundo. Y cuando tú llegas a un lugar y ves lo que sucede y sacas partido de eso, pues evidentemente puedes ganar una guerra aunque tengas muy poquitas personas. O puedes ganar una conquista aunque tengas pocas personas. Te pueden poner en el poder si eres capaz de inducir las cosas por donde convienen.
Porque ustedes creen que Adolfo Hitler se hizo con el poder de un país entero, engañando, prometiendo una cosa y no cumpliendo. ¿Cómo ustedes creen que un tipo como Castro se hizo con el poder? Prometiendo cosas y no cumpliéndolas. Porque el socialismo funciona así. No estoy diciendo ahora que los conquistadores eran socialistas, esa mentalidad no existía cuando aquello. Pero lo que quiero decir es que cuando existe un caos social, una persona que llega y quiere dominar o controlar o apoderarse de un sitio, solo con utilizar correctamente las debilidades y las fortalezas de ese lugar, puede llegar muy lejos. Entonces, es la realidad, sencillamente, no eran ni malos ni buenos, sencillamente esto es lo que sucedía. Y los indios no eran mejores ni más nobles que los españoles, ni los españoles eran mejores o peores que los indios. O digo indios refiriéndome a los indígenas nativos norteamericanos, de América, Centro y Suramérica y el Caribe. Que no eran los indios de la India, eran indígenas, eran nativos. Pero es bueno que tengamos claro que la historia no es como nos las pintan. Así que no os doy más muela. Por favor, pongan sus comentarios, comenten. Es bueno que la gente conozca la verdadera historia de las cosas. Así que agradezco que me den un like, que me hagan su comentario. Si les gusta o no les gusta, no importa, pero sobre todo que lo compartan porque es importante que la gente conozca cuál es nuestra verdadera historia, para que cuando veamos un imbécil diciendo que Colón, la estatua de Colón no debería estar ahí y no sé qué, cuando veas a esa gente carente de cerebrito, tú tengas argumentos para decirle, a ver, macho, yo entiendo tu indignación, pero es que tu indignación está fomentada sobre bases que no son ciertas. Y dialogando, aunque esta gente no están para diálogo, pero se puede ir hablando y se puede empezar a enseñar una cosa diferente. Porque nos han enseñado que lo malo siempre vino de acá. Y no es así. Así que nada, no, como dije anteriormente, no doy más muelas. Les invito a ver el video y nos vemos en el próximo video. Chao. España conquistó México, es decir, un país que no existe conquistó a un país que no existe. Entonces ya desde ahí tenemos un problema en cómo nos cuentan la historia. 1504 es un año muy interesante porque es el año en que Hernán Cortés, un castellano, un extremeño castellano de 19 años, deja Castilla para instalarse en Haití. Cuando Hernán Cortés deja Castilla a los 19 años, el futuro rey Carlos I y Carlos V tiene 4 años. Es decir, Cortés y Carlos V pues no se conocen, ¿no? Y para cuando Hernán Cortés está dejando Castilla para la aventura americana, que estará primero en Haití, luego en Cuba y finalmente llegará a lo que hoy es México, Moctezuma lleva 2 años en el poder. Moctezuma, el más cruel y sanguinario de los tlatoanis mexicas, lleva 2 años en el poder. Cortés estuvo en Haití de 1504 a 1514, luego estuvo en Cuba. Cabe señalar que Cortés era un hombre letrado, que sabía leer y escribir, que ya en su momento es bastante, que hablaba castellano, que hablaba latín, que era bachiller en leyes, que era un experto en latinismos. Es decir, no es el hombre salvaje y barbaján que nos vende la historia de México. Cuando uno habla con los verdaderos expertos como Christian Duverger, el gran experto de Hernán Cortés, te queda claro que era un hombre bastante ilustrado, ¿no? Pero bueno, este proceso que llamamos conquista, que comienza con el desembarco de Cortés hace 500 años, precisamente en 1519, y que nos va llevando a la toma de Tenochtitlan. De pronto hay que recordar eso, Tenochtitlan no era la capital de un lugar llamado México, nada más es la ciudad principal de los aztecas, ¿no? Y que Cortés, el 13 de agosto de 1521, toma Tenochtitlan al mando de 800 españoles. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que 800 españoles logren derribar Tenochtitlan? Bueno, porque Cortés viene al mando de 800 españoles y 150,000 indígenas. 150,000 indígenas de los oprimidos por los mexicas que se unen a Cortés. Entonces, la historia está muy torcida desde el principio, ¿no? Y con los españoles llegó un visitante que nadie hubiera esperado. Con los españoles llegó el virus de la viruela. Y esto es bien importante comentarlo porque de pronto se habla, pues con esta idea de que quitar las estatuas de Colón, que porque el genocidio y demás. El gran genocida de América fue la viruela. Es decir, no estamos hablando de españoles que llegan a masacrar indios, estamos hablando de españoles que llegan y traen viruela. Un virus al que ellos ya han desarrollado defensas, pero que es absolutamente desconocido en el continente americano, que ha estado aislado del resto del mundo.
Y para que nos hagamos una idea de que, digo, sí hay una catástrofe demográfica y cultural bárbara entre los pueblos indígenas, porque habría unos 20 millones de habitantes indígenas en Mesoamérica cuando llega Cortés. 100 años después quedan 700,000. Estamos hablando de que en 100 años, a partir de la llegada de Cortés, murió más o menos el 95% de la población indígena originaria. 95%. América quedó prácticamente despoblada, porque este fenómeno se repitió desde Norteamérica hasta Patagonia. Entonces, pero vaya, el gran asesino es la viruela. Como si nos vamos más para atrás, cuando los mongoles invaden toda Asia y llegan a Europa, pues traen la peste negra, y la peste negra mató a la mitad de la población de Asia y a la mitad de la población de Europa, ¿no? Es decir, son fenómenos terribles, pero son fenómenos de la historia humana. Este país lleva menos tiempo siendo México que lo que fue Nueva España, ¿no? O sea, Nueva España existió durante 300 años, de 1521 a la independencia en 1821. Y llevamos 200 años de vida independiente. La independencia de verdad, la que gana Agustín de Iturbide el 27 de septiembre de 1821. Y ahí empieza, justo ahora sí, una relación México-España. México es un país que empieza a existir el 28 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide y Juan de O'Donojú firman el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Y por supuesto, ya hay una España que se consolidó en el siglo XVI. Cuando se proclama la independencia, el rey Fernando VII no la acepta al principio. Eso es un proceso clásico en las independencias. Pero mira, leerte un poquito del Plan de Iguala, que es la proclamación de independencia de Iturbide, porque desde aquí se habla de la amistad. Cuando Iturbide dice: americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que aquí residen. Me brinco párrafos, ¿no? Pero dice, hace 300 años que esta América ha estado bajo la tutela de España, bla, 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 pero es momento de la independencia, ¿no? Y habla, los horrores del pasado, se refiere a la guerra de Hidalgo y de Morelos, que fue tremenda, dice, nos han llevado a la conclusión de que la unión general entre europeos y americanos es la única base sólida para poder ser felices. Y fíjate qué bonito termina el Plan de Iguala de Iturbide, dice, españoles europeos, vuestra patria es la América, porque aquí vivís y aquí tenéis a vuestras mujeres amadas y a vuestros hijos, vuestro comercio y vuestros bienes. Y luego dice, americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que nos une, añadid los lazos de amistad, la dependencia de intereses, la educación e idioma, y veréis que son tan poderosos que la felicidad común del reino es necesario que la hagamos todos unidos y en una sola voz. Es un Iturbide que está tratando de ganar una independencia sin pelear con España, sino con un lazo de amistad con España. Él lo define diciendo, hay que desatar el nudo sin romperlo.